Gracias por estar con nosotros. Su Kikosis en Globovisión. Nunca un nombre estuvo tan acertado, Kikosis. Nuestro país y el mundo andan loco, muy loco. Ya vamos a hablar de eso. Porque lo que está saliendo ahora de la pandemia, de la cuarentena, es el lado negativo. El ser humano es desesperado, lleno de odio, frustraciones por todas las injusticias que se cometen. Y lo vemos en los Estados Unidos. Segundo Meléndez con nosotros. Segundo, yo me imagino que a ti toda la vida te echaron broma con lo del segundo, ¿verdad? Toda la vida me dicen que estoy condenado. Llega el segundo. Estoy- no tengo, no tengo posibilidades, pues. Estás Desde- condenado por el nombre. Exacto. Estábamos sentados ahorita hablando, segundo y yo, sobre cómo la pandemia produjo en una primera parte, yo creo que los primeros meses, eh, las reflexiones en todos los lugares del mundo sobre la necesidad de cambio fueron muy hermosas y además nutritivas. Dejaron atrás esas cosas de la derecha, de la izquierda, para meterse en otras, en unas reflexiones más cerca del mundo digital y de las cosas nuevas, ¿no? Pero, bueno, como la cuarentena se ha hecho muy larga, la desesperación por la comida, no sabes qué va a pasar, dígame, en Venezuela, eh, todo esto que está ocurriendo en los Estados Unidos, del cual vamos a hablar, ha hecho que salga una cosa miserable. La gente expresada también por unos miserables, porque la verdad es que cada vez que Bolsonaro hace algo uno dice, pero ¿cómo es posible, chico, este ser humano sea así? Las circunstancias que están rodeando la muerte de George Floyd en los Estados Unidos, la violencia que se ha degenerado allí, te habla, como decía Martin Luther King, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de protestas, las rechazo porque son vandálicas, agreden a quienes más bien ayudan, saqueos, cosas, pero por un reflejo de algo Expresan que un pasa. Algo sentimiento está ahí. profundo de sectores Exacto. importantes de la Bueno, sociedad. métese ahí, pues métese. Bueno, mira, primero es muy importante, como tú decías, que esta pandemia nos haya hecho reflexionar. En el mundo en general se han producido reflexiones muy importantes que conducen a pensar que pudieran empezar a producirse visiones distintas a las que hemos tenido hasta este momento sobre los problemas de la sociedad, los problemas de la humanidad. Yo te decía en el comentario que hacíamos previo pues, a la entrevista que a mí me preocupa a veces que la gente inmediatamente al cambiar las condiciones vuelve como a su estado original de pensamiento. Pero creo que a pesar de eso, de que hay esa tendencia, indudablemente aquí quedarán reflexiones importantes y al menos un sector de la sociedad asumirá esas reflexiones como un instrumento para la búsqueda de los cambios que son necesarios dentro de lo que estamos viviendo en estos momentos. Por otra parte, está el otro tema que tú decías, el confinamiento, el aislamiento social produce en la gente estrés, angustia, motiva distintos problemas, incluso reflexiones sobre su propia vida, sobre en qué está. Y eso empieza a generar otro tipo de conflicto. Sobre todo en sociedades como la nuestra, con tantas precariedades y que la gente vive del día a día prácticamente, porque aquí la mayoría de los trabajadores son trabajadores que logran su sustento en el trabajo diario, no tienen fijos ingresos que les permitan pensar que a pesar de las exigencias de este momento ellos puedan seguirse manteniendo. Y además de las dificultades para obtener los recursos para enfrentar la situación, tenemos el problema de las dificultades del país, pues. La precariedad que hemos vivido no es producto de la pandemia, es producto de políticas que a lo largo de años, ya de bastantes años, han creado pues esta situación. De un país que prácticamente no produce, entonces las necesidades se acrecientan en situaciones como esta. Eso es grave. Pero
pienso que eso puede ser útil en el sentido de que ayude a muchos sectores a reflexionar. Por ejemplo, a mí me preocupa el hecho de que a pesar de todas estas circunstancias, el gobierno nacional pretenda seguir abordando los problemas de la misma desde Pero quédate, simplemente desde su óptica, sin tomar en cuenta otras opiniones. quédate un momentico, porque eso lo vamos a llegar al gobierno. Pero antes vamos a meternos en un asunto que me llama mucho la atención. Fíjate, yo me pongo a ver los videos, veo el video cuando matan a George Floyd, que le ponen la pierna, el policía, y lo asfixia. Y él dice, no puedo respirar. Y dice el examen forense que efectivamente se murió de asfixia. Sí, lo asfixiado, mató. dice el examen. Sí. Y luego se desata toda esa violencia, carros que les caen encima, gente prendiendo cosas, negocios, rompiendo vidrieras, gente armada, toda una cosa muy, muy fuerte, ¿no? Pero me llamó la atención una protesta en Miami. Viene la gente, las masas enardecidas, que las masas enardecidas son como un río desatado, ¿no? Sí. Y los policías cuando las ven se arrodillan y empiezan a pedir perdón por la muerte de su compañero, de su compatriota, porque lo ven como un estadounidense más. Y la marcha que viene, cuando ve aquel gesto de los policías, la gente empieza a llorar. Se ponen las piedras, los palos a un lado y empiezan a abrazarse. Y esa cosa a mí me conmovió, porque la gente cree que las únicas protestas son estas llamativas, pero no, hay muchísimas protestas en los Estados Unidos por el mismo episodio, pero de una calidad humana, de solidaridad. La gente en la calle peleando, pero no con violencia. ¿Ves? Mira, ahí está la foto, ¿ves? Usan cosas. Entonces, claro, siempre tú te acuerdas que nosotros, cuando éramos dirigentes estudiantiles, uno salía con sus marchas y sus cosas a pedir presupuesto, pero cuando empezaba la piedramentación, el enfrentamiento, eso es lo que aparecía como noticia. Sí, claro. Porque, bueno, Sí. la noticia es eso, pues, lo espectacular, lo distinto. Pero en el mundo estamos viendo que también la paz se moviliza. Y te lo digo así porque Alonso Moleiro escribió un texto donde dice que los moderados, el centro, ese enorme centro que hay en el país, y yo creo que se refiere a los factores de la Casa Amarilla, a la mal llamada mesita, él dice, pero no se mueven, pero no dicen nada, son quietistas, critican a los otros, pero no hacen nada. Y Faida Name, una periodista amiga, me dice, yo estoy de acuerdo con todo lo que tú estás diciendo sobre la paz, pero cuando tú dices que la gente está cansada de pelear, yo no estoy de acuerdo. Le digo, es verdad, déjame decirlo. Yo no es que estoy diciendo que la gente lo que está cansado es de la peleadera, pero no de pelear. Yo creo que desde la paz, desde la búsqueda del voto, desde la búsqueda del protagonismo de la gente, se debe y se puede y se tiene que pelear más todavía y no detenerse. Y la gente que con la Constitución y sus derechos lograr que le cumplan, que le respondan por la ausencia de agua, gas, luz. Tiene que pelear la gente y tiene que salirse de ese quietismo que nada más son los extremistas los que toman las calles. No, hay que pelear, porque además, ¿cómo es? La violencia es el arma de los que no tienen razón. No tienen razón. Mira, yo creo que las manifestaciones, las protestas que se produjeron en el curso de estos días en los Estados Unidos como consecuencia del asesinato de este ciudadano son la expresión de que hay descontento, hay resentimientos, hay cuestiones acumuladas que estallan frente a un hecho particular como el que ocurrió ahí en los Estados Unidos, que es un hecho condenable. Y a veces cuando arranca ese tipo de cuestiones, las reacciones son un tanto primitivas, desordenadas, etcétera, etcétera, y son sino expresión pues, de ese sentimiento acumulado. Ahí el papel de la dirección política y de la dirección social es el de tratar de conducir eso a un terreno racional de la protesta, porque como tú decías, protestar primero es inevitable. En todas partes hay razones para protestar, en unas más que en otras, pero en general en todas partes hay razones para el descontento, porque en general
La sociedad en el mundo es una sociedad con muchas injusticias y con muchos privilegios que chocan a otros sectores de la sociedad misma y tratan de generar esas situaciones. Pero como tú decías... Quédate, pero como tú decías, vamos a ir al corte y ya regresamos con Segundo Meléndez. Te tengo un regalito para el final del programa. Segundo Meléndez con nosotros. Segundo, como tú decías. Como tú decías, yo creo que no hay ninguna política que pueda sustentarse en la inamovilidad social. La política tiene que sustentarse en movilizar a la gente, hacer participar a la gente. Y la política de paz, la política, por ejemplo, de los que en Venezuela planteamos que la salida tiene que ser pacífica, tiene que ser una política que debe ser acompañada por la gente en la movilización, en la lucha, en la protesta, en la expresión de esas inconformidades que existen. Lo que tenemos que lograr es que esa movilización, que esa protesta esté dentro de unos parámetros que permitan tener como centro el hecho de que la búsqueda es la paz. Yo creo que si las movilizaciones que se realizan a partir de la consigna de la paz, a partir de la consigna de la necesidad de soluciones pacíficas, se realizan consecuentemente, esas movilizaciones se harán unas movilizaciones realmente importantes, participativas, porque hasta ahora la movilización se da en los sectores más radicalizados y esos sectores no tendrán disposición a participar en las propuestas que haremos desde La Paz y se producirán dos tipos de acción que la gente tendrá que ir evaluando. Yo estoy convencido que la mayoría de los venezolanos, por ejemplo, quieren la solución pacífica, la salida pacífica del problema en que estamos viviendo y que en consecuencia si nosotros tenemos la suficiente capacidad para motivar la movilización, esa movilización irá creciendo de manera sustantiva. Fíjate, en una de las protestas aparece una foto de Mimi Lazo y le caen encima. Empiezan a decirle esto: ¿por qué tú en Venezuela no protestas por las miles de muertes que se producen, por la represión, etcétera? Y le dan duro. Pero aparece luego unos testimonios de un muchacho venezolano, de otro que estaba en Dominicana y fue para allá y defiende la revolución. Y el propio Trump habla de Antifa, que es una abreviatura de antifascistas, culpándolos, diciendo que son terroristas. Pero lo cierto es que en Venezuela comienza gente a defender a Trump. No, esto es una conspiración de Maduro y los suyos, los comunistas. Y empieza a aparecer una cosa, Julio Borges, quien una figura importante de la oposición, diciendo, ahí está Maduro metido en todos los conflictos. Y uno, primero, uno provoca decirle a Julio Borges: oye, Julio, tú eres un hombre formado. Acuérdate que en Estados Unidos este tema de la violencia racial no es la primera vez. Claro. Y antes no estaba Maduro, ni estos señores, ni nada de eso. Y es simplificar eso, y además es maniqueísta, porque está utilizando el episodio para decir, hay que meterse en Venezuela, que es donde sale todo. Y eso no es verdad, eso no es verdad. No, pero lo más feo es la defensa de Trump. La gente, hay que acabar con los comunistas. Una cosa que si se ven en el espejo lo que están diciendo es, así como el racismo horroroso, el anticomunismo también, porque entonces, en vez de... A mí no me gustan los comunistas, ni fui comunista. Yo estuve en el MAS, pero el MAS no era comunista. Comunista fue el Partido Comunista, el MAS no. MAS era una reflexión de la democracia. Pero a mí no me gusta, pero yo no voy a plantearme eso que tiene el señor Trump en la cabeza, que es la cacería de comunistas. Acabarlos donde quiera, porque eso también es una desviación, intolerancia, falta de comprensión, que la gente puede pensar como le dé la gana. Ahora, la defensa de Trump en Venezuela a mí me parece insólito. Sí. Porque Trump es un desastre, lo dice el presidente Obama, todas estas manifestaciones, la manera en que se ha conducido. Entonces, salir a apoyar a Trump, es más, en política, depender de Trump, porque aquí hay una gente que depende de Trump, es una cosa que yo digo, Dios nos salve.
María viene eres de gracia, porque qué terrible eso. Ahora, no se ven en un espejo. Yo creo que el problema del racismo, hay que, por supuesto, debe generarse todas las protestas, pero no se puede ver eso, lo que está pasando en Estados Unidos, porque mi bilazo está ahí, el otro y el otro, que se trata de un plan comunista, porque le estás dando una fuerza a Maduro que no tienen. Mira, aquí lamentablemente la confrontación a niveles tan fuertes en que se ha vivido y particularmente esa situación de polarización que se generó, permitió que se desarrollara de manera importante esa corriente anticomunista, no por el comunismo mismo, sino irracional, pues en el sentido del planteamiento y las solidaridades automáticas con las corrientes que se enfrentan a esas posiciones, al caso de la política venezolana. Eso ha implicado que muchísima gente que tú veías antes en una posición muy racional frente a la política, que no eran ni comunistas ni anticomunistas viscerales, de pronto son aliados de Trump o propagandistas de Trump o de las políticas como las que realiza Trump o como las que realiza Bolsonaro. En Brasil. O sea, llegan a confundir toda la situación de manera tal que estamos en un punto en el cual llegamos a un punto en el cual esa confrontación perdía incluso todo sentido de racionalidad política real sobre las realidades políticas. Y eso ha sido muy impulsado por sectores dirigentes que han estado en el exilio o que están en el exilio. Quizás un poco explicable en el hecho de que pierden contacto con la realidad del país y ven los problemas simplemente desde el punto de vista ideológico, político, etcétera, etcétera, y no ven las realidades. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo en la dirección de que los venezolanos podamos reflexionar sobre esos problemas. Y yo creo que eso se ha venido produciendo, que aquí hay cambios importantes en la manera de ubicarse frente a los problemas que estamos viviendo. Yo creo que en este momento incluso se abre la perspectiva, se abre la posibilidad de que podamos avanzar en la búsqueda de acuerdos que entiendan que todos estamos en el país, que todos somos parte del país y que como tal pues, tenemos que buscar los acuerdos que nos permitan convivir, porque no hay otra manera, independientemente de las diferencias ideológicas y políticas que podamos tener, no hay otra manera de encontrarle solución a esta situación, sino sobre la vía de la base del entendimiento entre todos. Eso es lo que nosotros hemos venido planteando a lo largo ya de varios años. Vamos a ir al corte, porque fíjate, resulta que en Venezuela, como el gobierno es malo, los servicios no funcionan, no se oye, no hay debate, entonces se ha acumulado un malestar que se expresa en una enorme rabia, molestia, ¿no? Cosa, tú lo notas en todos lados, en las colas de la gasolina. Ahí te caía a trompadas, 746 protestas en el mes de abril, no sé cuántas hubo en mayo, pero apenas tenga el dato lo señalo. Estás viviendo en un clima de conflictividad permanente y entonces es fácil convocar a lo irracional, a lo emocional. Entonces, este es el culpable, muérdelo, mátalo, dale. Y entonces uno se encuentra que el mensaje de la paz, que es el mensaje de la iglesia, que es el mensaje del ser humano sensible, termina siendo sobrepasado por un mensaje de odio, de violencia, sí. Invadan, guerra, los militares, el golpe de Estado, que es una cosa de la cual yo no sé cómo se pueden sentir orgullosos de eso, pero además te acusan, tú, vendido, traidor y cosas, porque quieres diálogo, cuando lo que tú estás vendiendo es horroroso desde el punto de vista de la relación de los seres humanos, de la perspectiva de entendernos, del concepto de diversidad y tolerancia. Vamos a hablar de eso, porque hay un video en las redes que se los recomiendo a todos. A mí, yo lo saqué porque Olga Tañón lo está recomendando. Es una fotógrafa morenita, color chocolate, como ella dice, que habla sobre el racismo, pero de una manera tan preciosa. Porque ella habla, dice, en mi paleta de Pantone no hay blanco y negro, no hay seres humanos blanco y negro. Hay aceitunas, hay color de playa, hay colores hermosos, pero no hay blanco y negro. Cuando regresemos vamos a hablar de este tema sobre el odio y la paz.
Angélica Das, yo soy fotógrafa. Yo nunca entendí por qué los seres humanos eran clasificados como blanco, negro, rojo y amarillo. Yo nací en una familia muy colorida. Mi padre era el hijo de una niñera, de una sirviente, de quien él heredó un intenso color chocolate. Él fue adoptado por aquellos que yo conozco como mis abuelos. La matriarca, mi abuela, tiene la piel de porcelana y el pelo de algodón. Mi abuelo era algo entre yogurte de vainilla o fresa. Mi madre es hija de una indígena brasileña que tiene un tono entre avellana y miel. Ella tiene otras dos hijas, una como un cacahuete y la otra un poco más beige, como una tortita. Así que creciendo en esta familia, el color nunca fue importante para mí, pero fuera de casa parecía que tenía muchos significados. Hasta hoy yo sigo cargando. Bueno, vean el discurso. Lo que está al lado derecho es Olga Tañón, quien es la que pone a rodar el video, porque le escribe y ella le contesta. Y el BBVA está promocionando ese video por todos lados porque ella habla de los colores y de la diversidad de los colores, que al final de cuentas son el mundo, son la diversidad que existe. Y cada cual es como es y tiene que ser visto como lo que es, sin ponerle por encima descalificación. Y esto tiene que ver con lo que estamos hablando, porque fíjate, en las redes sociales hay una guerra entre tres laboratorios. El que gira alrededor del gobierno, el que gira alrededor de María Corina y el que gira alrededor de Leopoldo. Esos son los grandes. Muchos están afuera con mucha plata. Entonces hay una guerra, una batalla campal, sobre todo entre la oposición, entre el laboratorio de María Corina y el laboratorio de Leopoldo. Hay una guerra que se dan durísimo. Y a los que estamos en el centro también nos dan y se meten con nosotros, porque uno está planteando un debate. Estamos planteando un debate sobre los errores que se cometen y hacen que Maduro gobierne durante 20 años y siga para adelante. La operación Gedeón ayudó a atornillar a Maduro. Eso es un error. Pero si tú revisas, para ser justo, en Venezuela desde 1958 hasta nuestros días, nadie ha podido, por la vía de la fuerza, por la vía del golpe de Estado o la insurgencia, tumbar a ningún gobierno porque la Fuerza Armada está para defender a su comandante en jefe. Fue diseñada así, sí, tanto Pérez Jiménez como Gómez. Entonces, esa vía no sirve. Entonces uno, bueno, mire, no sirve. El New York Times ayer escribió un trabajo sobre el fin de Guaidó como pregunta y hace una reflexión cruda, fuerte, que es la que debemos hacer para corregir, para seguir peleando y conseguir cómo ganar, para producir un país donde no haya diferencias ideológicas de color, de nada, sino haya venezolanos. Pero hay que discutir. Sin embargo, esta batalla campal ha terminado por dividir a la oposición, crea mentiras porque son difamatorias todas las cosas que se están diciendo son sobrepuestas, sí, claro, ¿sí? Buscando intenciones de molestia. Eso de decir que los venezolanos maduristas, comunistas, son los responsables de la protesta de Estados Unidos, cuando allí hay una tradición de protesta, sí, cada vez que ocurren esa violación de derechos humanos. Pero además, tú no estás viendo que estás dividiendo. ¿Cómo es posible que en Venezuela, que Chávez sacó 60% de los votos contra Manuel Rosales, es decir, que tenía una mayoría, entonces todo el que votó por Chávez, tú, traidor, vendido, tú no eres valiente, pero ¿qué tipo de mayoría querés construir tú si la disuelves, si la agredes? Claro. ¿Por qué no reflexionan sobre eso? ¿Por qué mejor no dejamos esa descalificación entre todos y nos centramos en el problema del país, en las soluciones, en la gente? Mira, yo creo que en nuestra sociedad pues hay acumulados un conjunto de prejuicios, de resentimientos, de rencores, etc. Y eso en todas las sociedades existen. En nuestra sociedad quizás menos que en otras sociedades latinoamericanas, porque Venezuela, como se dice, vivió un proceso a partir de la independencia que logró más o menos un igualitarismo en términos al menos de ubicación frente a los problemas. Ahora, esos resentimientos, hay momentos en que se utilizan para generar estas confrontaciones y para generar estos desacuerdos que hemos tenido. Por ejemplo, Chávez utilizó
todo el resentimiento social para construir y fortalecer su maquinaria política y maquinaria electoral. Ahora, las respuestas desde otro sector fue similar. Ya los otros resentimientos, eso que tú decías, bueno, de aquel lado están los pobres, los que no saben, los ignorantes, los analfabetos, no sé qué, toda esa serie de cuestiones generó esta confrontación que hemos vivido. Pero esos problemas exacerbados no conducen a ninguna solución, ya como hemos visto. Por ejemplo, yo aprovechando esta pandemia releía, por ejemplo, el libro de Vargas Llosa, como El pez en el agua, ¿no? En ese libro Vargas Llosa sostiene que los dos problemas básicos que lo derrotaron y que abrieron espacio pues al fujimorismo y a todo lo que vivió Perú a partir de eso, fueron los prejuicios religiosos y los prejuicios sociales. Esos dos prejuicios se desarrollaron y se utilizaron bárbaramente, pues, como guerras sucias, como campañas sucias, y a eso atribuye él en lo fundamental la derrota de su opción frente a la opción Fujimori. O sea que si esos prejuicios se estimulan políticamente, generan situaciones inconvenientes como las que estamos viviendo, que no tienen ninguna salida. Entonces un político culto, racional, tiene que pensar que esa no es la vía. Y como tú decías, si tú quieres construir una mayoría para salir de una situación política que es adversa, tienes necesariamente que hacerlo sobre la base de la unidad de la nación, de la unidad de la gente por encima de sus diferencias políticas, sociales, ideológicas y de todo tipo. Tienes que hacer esfuerzo. Aquí el esfuerzo ha estado en otra dirección. Entonces eso nos ha llevado a esta situación que estamos viviendo. El gobierno quizás ha disminuido un tanto su tendencia a apoyarse centralmente en el conflicto social, en el resentimiento social, pero sin embargo sigue todavía manipulando cuestiones de este tipo. Igualmente los otros desde sus laboratorios, cada uno con sus laboratorios estimulan toda esta situación y generan una situación donde nadie le cree a nadie. Todo el mundo es malo. Todo el mundo es malo, nadie le cree a nadie. Ahorita por eso la mayoría de los venezolanos no creen ni en el gobierno ni en esa oposición. Pues eso es lo que está planteado. En este sentido nosotros decimos que el problema, hemos venido insistiendo, es la necesidad de desarrollar una actitud de tolerancia, de entender que tenemos todas esas diferencias, pero que estamos aquí metidos, como se dice, en el mismo barco y tenemos que tratar de remar juntos para salir de esta situación. Ese ha sido nuestro planteamiento sistemático a lo largo ya de un tiempo considerable. Nosotros creemos que aquí hay necesidad de sobreponerse a todos esos problemas y rechazamos el hecho de que se llegue a estimular situaciones como las que tú anteriormente señalabas, como la presencia dominante de los factores externos vinculados a una política en relación con Venezuela. Por ejemplo, aquí hay un sector de la oposición que depende de Trump y lógicamente su líder y su ídolo es Trump, que posiblemente sufre una derrota a fin de este año. Pero en todo caso, ese es un problema de los norteamericanos, no es un problema nuestro. Entonces, estimular esa situación lo que hace es facilitar la confrontación, facilitar los niveles de confrontación y darle armas a quien considera en estos momentos el adversario principal, que es el gobierno. Nosotros, quédate en nosotros. Acá hay una cosa que llaman el corte y vamos a las promociones del canal y ya regresamos con todos ustedes con Segundo Meléndez en Quicosis. Seguimos con Segundo Meléndez en su programa Quicosis. Fíjate, Fede Cámara ha venido diciendo que hay que buscarle soluciones a los problemas, porque el país está en una situación económica difícil y puede que los venezolanos sean víctimas de ella. Se habla de 9,5 millones de venezolanos que van para la pobreza y para la muerte si no los atendemos, si el país no se preocupa por ellos. Hay que buscar soluciones, dice Fede Cámara, pero la Iglesia acaba de hacer una revisión y en un documento de la Conferencia Episcopal plantea lo mismo, primero la gente. 6 centrales
sindicales apoyan el discurso de Fede Cámara y numerosas organizaciones de la sociedad civil han venido diciendo lo mismo. Pero fíjate, no son los factores de la política, no son los liderazgos, las direcciones políticas, sino la sociedad, el país que empieza a decir, cansado de la pelea, pero no de la pelea de calle, de la lucha por mejores condiciones de vida o servicios, sino de este enfrentamiento donde no importa la pandemia, sí, no importa nada, lo que importa es que tú estás en el poder, yo te quiero tumbar, y la gente no importa para nada. Sí. Mira, desde la política nosotros hemos venido planteando esa idea desde hace algún tiempo. Incluso cuando se inicia la situación esta de la pandemia, hicimos un pronunciamiento en el cual decíamos que era la oportunidad en que todos reflexionáramos para la búsqueda de algunas soluciones, aunque parciales, aunque fuesen parciales, frente a la grave crisis en que estamos metidos. Porque no solo era el problema de atender la pandemia, sino que nosotros vivíamos, arrastrábamos una gran crisis económica, política, social, desde hace un tiempo ya largo. Y además de eso, las exigencias del combate a la pandemia crearon una situación que eso se agravaría, como necesariamente tiene que ocurrir por la parálisis pues, de la economía, la parálisis de la actividad de la gente. Pues. Entonces, nosotros sosteníamos que era el momento en que debíamos darle de conjunto solución y hemos venido proponiéndolo. Incluso el presidente Maduro, que habló de convocar una reunión de todos los sectores sociales y políticos para buscar salida, le insistimos en varias oportunidades que concretara, que propusiera, que hiciera la reunión, que convocara la reunión, que no se quedara en la propuesta pública de vocerío política, sino que concretara la situación. Lamentablemente no se ha hecho eso. Sin embargo, ese sentimiento ha crecido en distintos sectores, como tú dices, Fede Cámaras, la Iglesia, organizaciones sociales y de todo tipo, organizaciones políticas, han ido metiéndose en esa situación. Yo creo que es una oportunidad de insistir de que aquí no tenemos soluciones distintas a tener que entendernos sobre todos esos problemas. Y eso es una urgencia. Y en ese sentido le hemos venido diciendo al gobierno que entienda que con propuestas solo, aislados, no puede resolver los problemas. Ni el gobierno ni nadie los puede resolver. Tenemos que resolverlo en conjunto y eso es la conciencia que, así como la han tomado distintos sectores de la sociedad, debe asumir también el gobierno. Y esa es nuestra propuesta central. Entonces nosotros decimos, hay que de manera urgente plantearse ese entendimiento, ese encuentro, para dialogar, para buscar soluciones, para buscar salidas, para acordarse en cuestiones que nosotros creemos que no es muy difícil encontrarlas. Hay puntos en los cuales necesariamente coincidimos porque nos están afectando por igual a todos. Pero además de eso, tenemos necesidad también de ir armando toda una estructura que permita la recuperación institucional del país. Porque la situación institucional que vive Venezuela dificulta en mucho el hecho de que no puedan abordarse esos temas. Por ejemplo, la Asamblea Nacional ha podido cumplir un papel importante en la búsqueda de soluciones, de salidas, en el entendimiento entre los venezolanos y lamentablemente por la crisis institucional que se vive no ha podido jugar ese papel. Entonces nosotros creemos que este año, a pesar de que pueda lucir extemporáneo por la gravedad del conflicto social y político, económico y social que vivimos, tenemos necesidad también de avanzar en el camino de la reinstitucionalización del país. Fíjate, segundo, la gasolina. El gobierno, ¿te acuerdas? Dijo, vamos a aumentar la gasolina y empezaron a hacer unos experimentos y no aumentaron nada. La empezaron a regalar. La bomba te la regalaban. Sí, la regalaban. Sí. Entonces ahora, producto de la crisis, la necesidad, sí, apareció una gasolina a $4 y unas roscas frente a la gente que cobraban, te pasaban. Tú podías tener 20 horas allí en una cola y llegabas y venía uno, mira, aquí está, pum, y lo metían. Una cosa de corrupción que está, por cierto, instalado en todo el país, que tiene que ser desmontada, ¿no?
pero que bueno, aquí sálvese el que pueda. Ahora ponen la gasolina a precio internacional y comienza un debate. Bueno, pero la estás cobrando a dólar, ¿por qué no la cobras en bolívar? Luego, nosotros teníamos en el año 98 3 millones de barriles de gasolina que se producían aquí, y ahora mira esto, los iraníes, pero además el propio Guaidó dijo, no estoy de acuerdo con eso, porque la gasolina, no sé, y entonces, Mira, algo que todo el mundo pedía, pero que eso no es se lo que te iba podía a por la decir, presión que social. los que venían pidiendo que tenía que ponerse la gasolina a precios internacionales porque el subsidio que tenía era insostenible, etcétera, etcétera. Ahora cuando se inicia un camino diríamos, equilibrar la situación, entonces se oponen por otras razones, entonces inventan razones, porque entonces ahí es donde está la irracionalidad. Pues yo entiendo que la situación que está planteada con la gasolina no es la solución a los problemas, es una ayuda al enfrentar el problema más directo que tenemos en estos días todos los venezolanos. Y que esa medida, que a mi juicio es buena, pero sola no basta. El gobierno tiene que implementar esa política junto con otras políticas, porque ese es uno de los problemas que ha tenido este gobierno. A veces adelanta unas iniciativas que tú podrías juzgar positivas, pero después... pero aisladas no sirven. Tú tienes que hacer una política global, una política de conjunto que permita abordar los problemas. Estas medidas tomadas hoy en relación con la gasolina, que como te decía, las veo positivas, indudablemente no conducen para mayor parte porque no hay otras medidas. Entonces tiene que ser toda una política la que se adopta en relación con el asunto de la economía. Ajá, vamos a ir al corte y nos metemos en el tema económico cuando regresemos. Segundo Meléndez aquí con nosotros en su programa Kikos. Ya estamos con ustedes. Seguimos con Segundo Meléndez. Adam Celis, presidente de Fede Industria, decía aquí en este programa, bueno, ponte que el gobierno llame a los empresarios, cosa que no está haciendo. O públicamente no está haciendo. Ese es uno de los problemas que hemos venido insistiendo. Y le dice, aquí está la plata, todo vamos a echarle, vamos a cambiar las leyes para salir adelante. Bueno, no se puede porque no hay agua, no hay gasolina, no hay luz. Tú prendes una fábrica de grande productividad y se caen los breques porque se va la luz pues inmediatamente. Hay unos problemas. Betancourt, en su libro Venezuela, Política y Petróleo, hace un diseño del país a partir de procesos industriales, comerciales, de crecimiento económico, pero el Estado pone la infraestructura. Una infraestructura para el desarrollo. Que facilite eso. Pues. Sin embargo, aquí ni siquiera hay un proyecto país. Porque se dijo la revolución, un proyecto país, no sé qué cosa. No lo hay. No lo hay. Y tú lo ves en todo esto. El hecho de haber dejado destruir a toda esa infraestructura Sidor, que existía, como Sidor, como la Guri, la electricidad, la telefónica, todo eso indica que no tienen sentido para dónde se va. Porque para tú ir en una dirección tienes que tener la base con que actuar. Entonces aquí diríamos, la recomposición de la situación es difícil. Porque no es simplemente decir que produzcan esto, que produzcan, ¿no? Sino que producimos. Pero por eso es que es necesario un acuerdo que permita generar confianza para poder acceder a los recursos para hacer todas las modificaciones, la recomposición de la estructura que existe en el país. Fíjate. Por ejemplo, es absurdo que aquí se haya planteado un crédito, el que salía de la CAF, de la Corporación Andina de Fomento, para mejorar la situación de la electricidad en el Zulia, y que en la Asamblea Nacional se haya negado esa posibilidad por una razón política. Si el hecho de que esa empresa eléctrica esté destruida le va a hacer daño no solo a este gobierno, sino al que venga y a los que vengan, si tú no reparas eso. Si ellos tenían, los que se opusieron a eso, tenían aspiración de ser gobierno, tenían que haber visto con buenos ojos el hecho de que eso se mejorara. Entonces hay que buscar un acuerdo que le permita a la nación tener acceso a los recursos que permitan abordar
toda la situación de reconstrucción de todo el aparato, de la infraestructura destruida. Y si no, el otro proceso será mucho más lento. No es posible que se reactiven grandes industrias que, como decía, dices tú, el presidente de Fedecámara, si no hay electricidad, si no hay agua, si no hay gas, si no hay esto, entonces todo eso es imprescindible. Entonces esa es una tarea que tenemos que acometer los venezolanos. Ahora, yo creo que hoy solo el gobierno no lo puede hacer. No puede. Tenemos que entendernos. Fíjate la encuesta de Datanálisis, el ómnibus que está circulando. Es una encuesta online. O sea, no tiene gente en los barrios metidos preguntándole, que es donde está la mayoría, en los sectores populares. Y aún así, ahí dice que el gobierno, como no, se ha deteriorado muchísimo, más todavía. Habla de 92% de los venezolanos inconformes con la situación, 72% rechazando directamente a Maduro. Pero hay una franja grande, 57% que dice no nos gusta ninguno de los dos. Y Guaidó cae también, en medio de la crisis de credibilidad, también él cae. Pero ninguno de los dos sectores, es verdad, no es la misma responsabilidad. El gobierno tiene la mayor responsabilidad, no, claro, porque es el que dirige. Pero ninguno de los dos sectores reflexiona sobre por qué esa encuesta da esos resultados. El gobierno tiene la mayor responsabilidad, pero la respuesta no puede ser, como tú eres responsable, tú respondes o tú pagas. No, ya hay esa situación que se crea, tú eres el responsable, pero vamos a buscar resolverla porque nos está afectando a todos. Te dije que te tenía un regalito. Ajá. Y vamos a seguir discutiendo, pero el regalito, como ya me están haciendo señas, te lo voy a poner. Esto es una canción española, se llaman Que Vuelvan. Juan, ¿cómo se llama? ¿Ah? Juan Valderrama se llama el muchacho que la canta. Y es una cosa muy preciosa. Y te la pongo a ti, se la regalo a la audiencia y con eso despedimos el programa. Gracias, Segundo, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Por producir esta discusión para que la gente juzgue si es pertinente lo que estamos planteando. Ahí está. Que vuelvan los besos, las risas, las voces y los bares llenos, los gritos, los goles. Que vuelva el abrazo, el aplauso, los soles. Que vuelvan por Dios los niños al cole. Que vuelvan los cines y las palomitas y los teatros llenos de buenos artistas. Que vuelva la música en vena, vuelva la alegría, se vaya la pena. Canta y no llore, que lo malo se va en un suspiro, y amargarse no vale la pena, que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido. Canta y no llore, que lo malo se va en un suspiro, y amargarse no vale la pena, que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido. Que vuelva el calor y la gente en la calle, los brindis al sol, los besos al aire. Que vuelva a escuchar una buena noticia y al despertarme sentir tus caricias. Que vuelva la prisa, el quehacer, la rutina y arreglar el mundo en el bar de la esquina. Que vuelva la música en vena, vuelva la alegría y se vaya la pena. Que lo malo se va en un suspiro, que amargarse no vale la pena, que la vida está llena de cosas pequeñas que le dan sentido. Canta y no llore, que lo malo se va en un suspiro, que amargarse no vale la pena, que la vida está llena de cosas pequeñas